a abordar un tema que quizás pues no todos estemos al tanto de lo que significa la enfermedad celíaca, sobre todo cómo se puede diagnosticar y cómo podemos ayudar cuando algún miembro de la familia se le ha sido diagnosticada esta enfermedad. Hoy está con nosotras una nutricionista que nos va a hablar del tema, Carol Rodríguez, para introducir a esta información. Carol, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, Bienvenida. muchísimas gracias a ustedes por la invitación para hablar de este tema que, bueno, que me apasiona porque también tengo la condición celíaca. Además de mis conocimientos, también la vivo en carne propia. Qué bueno, porque así nos puedes dar esta doble percepción. Vamos a comenzar por el inicio. ¿Por qué Ujú. el ser celíaco es una enfermedad? Mira, es una enfermedad porque es una condición autoinmune, ¿ok? Es una enfermedad donde el sistema inmunológico agrede células del intestino, pero la sintomatología y las consecuencias no se quedan solamente en el intestino, sino que se ven reflejados a nivel sistémico, a nivel de todo el cuerpo. Entonces, la sintomatología va a ser desde la parte intestinal netamente, puede ser que tengas estreñimiento, diarrea, distensión abdominal cuando tienes el estómago muy grande, gases, eructos, que son síntomas muy comunes en la población actual. Sí. No son síntomas tan específicos de la celiaquía, pero bueno, dan. Y también síntomas fuera del intestino, dados por la repercusión inmunológica que tiene esta condición y también porque en la condición celíaca hay mala absorción de nutrientes. Entonces se van a ver reflejados las consecuencias en el cuerpo de que no absorbes nutrientes. Entonces se te puede caer, desde lo que puede pasar casi Ujú. bonito, se te puede caer el cabello, la piel la tienes seca, las uñas las tienes partidas, en los niñitos los dientes, el esmalte se ve diferente, o son los niñitos que son los más pequeños del salón, ¿ok? Por ejemplo, porque no crecen adecuadamente, pero en el adulto se puede ver reflejado en mucha fatiga, que era uno de mis síntomas, mucha fatiga, un poquito de alergias en la piel o grandes alergias en la piel, migrañas, dolores articulares, incluso a nivel psicológico, depresión, ansiedad. Entonces, como te digo, es una condición que no solamente, a pesar de que las células inmunológicas afectan el intestino, se ve reflejado en todo el cuerpo. Y ahí el tema es, ¿qué es lo que hace que el sistema inmune ataque tu intestino? Y ahí el causante va a ser el gluten. Carol, ¿qué se conoce sobre las causas de esta enfermedad? Las causas de la enfermedad, yo te diría que se conoce mucho que tiene una base genética importante, ¿ok? El 40% de la población tiene la genética de la celiaquía y o sea, todos los celíacos tienen la genética, ¿ok? Solamente que no todos los que tienen la genética de la celiaquía, que es el 40% de la población, es muchísima gente, lo manifiesta. Entonces hay que tener una base genética para poder manifestar la celiaquía, pero el disparador es el consumo de gluten, de trigo, de avena, de cebada, de centeno. Si la persona tiene la genética y no consume estos alimentos, pues no va a manifestar la enfermedad. ¿Por qué escuchamos en la actualidad que hay más casos diagnosticados en niños? ¿Es porque se maneja ahora más información? Es posible de que hay un mejor tamizaje de la celiaquía, de la condición. Es una de las condiciones más subdiagnosticadas, o sea, que tiene o sea, se habla de que del 1 al 3% de la población lo tiene, lo padece, pero hay muchísima cantidad que lo padece y no lo sabe, ¿ok? Y es porque la sintomatología, como viste, no es tan determinante de la condición y muchas personas nunca van a investigar si tienen esa condición cuando tiene esos síntomas. Entonces, bueno, es por eso. En un adulto, por ejemplo, en tu caso, ya terminó su proceso de crecimiento, ¿cuáles serían como los síntomas más comunes o alarmantes que le harían pensar, mira, el tema de los gases, todo esto que ha pasado con la absorción de los alimentos, no está bien, yo tengo que ir a un médico? Mira, el no estar bien, el tener síntomas constantes, ¿ok? Síntomas raros, síntomas que tú vas al médico y el médico te hace los chequeos y te dice, mira, tú estás bien, todo está en rango, ¿ok? Ok. Y sigues teniendo síntomas raros, capaz mayor sensibilidad al dolor, fatiga, ¿ok? Malestar intestinal, tienes que ver mucho tu historia.
de vida, o sea, nadie se hace celíaco de un día para otro, tienes un historial de vida que te va marcando pequeñas pautas y pequeñas banderitas rojas de que te está diciendo que algo no está bien y que te están diciendo que el gluten no te está haciendo bien, no te está haciendo bien hasta que ya se dispara la autoinmunidad. Pero puedes ver en laboratorio, de repente anemia, o sea, hemoglobina bajita, ¿sí? Mayor tendencia a la osteopenia, osteoporosis, personas de repente que son jóvenes y se hacen exámenes y tienen pues, los huesitos que les falta, o sea, que tienen osteoporosis, lo que te hablé, caída de cabello, cabello quebradizo, piel seca, alergias raras, ¿ok? Que te hacen exámenes de alergia y no eres alérgico a nada, pero sigues teniendo manifestaciones en la piel. Tema psicológico, depresión, ataques de pánico, ataques de ansiedad, ¿ok? Incluso esquizofrenias, que cuando te pones a investigar sobre la condición celíaca, Wow. hay presentaciones que son tan raras que te es difícil sospechar. Ante la gran cantidad de personas con la genética, es decir, con riesgo genético, para mí es casi obligatorio que todo el mundo debería de en algún momento de la vida hacerse un descarte, ¿ok? Porque es una condición disparada por el consumo de un alimento que consumimos todos los días en nuestra cultura. Ujú. Todos los días estamos comiendo eso. Sí, así es. Y hay poca información y los riesgos, digamos, estás hablando desde el caso más sencillo hasta uno de los síntomas más fuertes que pudiese ser los casos de esquizofrenia o los casos de enfermedad mental, son tan variados que de pronto la gente no la asocia con un problema intestinal. Vamos a hablar acerca de la importancia de la alimentación. ¿Cuáles son las opciones para una persona que tiene esta condición? Mira, yo te diría que las personas que tienen esta condición pueden comer de todo lo saludable, ¿ok? Es decir, Ok. una alimentación variada, rica en proteína animal, o sea, carnes, pollo, pescado, o sea, toda esa parte la pueden consumir, todos los vegetales los pueden consumir, tubérculos, papa, yuca, ocumo, apio, en Venezuela el casabe, que sería como un sustituto de la parte como del pancito, frutas, todo, o sea, comer natural sería como lo mejor que nos puede pasar porque no se trata solamente de quitar ese gluten que te agrede directamente, sino que se trata de reparar el intestino y de nutrir el organismo. Entonces, eso sería para mí o para NutriWhite como la alimentación que debería de tener una persona. Pero cuando vamos a los sustitutos del pan, ya la cosa cambia un poco, ¿ok? Porque ahí entra lo que es saludable. ¿Okay? Muchas alternativas del pan, de la avena, etcétera, en su versión sin gluten, no son nada saludables. Entonces, una persona celíaca que deje de comer estos alimentos porque es celíaco, porque tiene gluten, y migran a comer pan gluten free, avena gluten free, todo gluten free, no va a mejorar. O sea, o puede ser que le dé a largo plazo otra condición de salud, puede ser incluso que aumente de peso. La gente dice, ¿por qué tienes aumento de peso? ¿Por qué aumentaste de peso si eres celíaco? Pensando que uno no come harina. Claro que las como, pero son puras harinas que son súper ultraprocesados muchas veces. Entonces, eso es súper clave, por ejemplo, para un niño de repente los padres les da como, ay, mi hijo es celíaco, pobrecito, no va a comer más nunca chucherías, y van y le compran todas las chucherías sin gluten que existen, y eso le está haciendo daño también. O sea, que es No, falso cuando compramos el pan gluten free o todos estos artículos gluten free, porque igual tienen este componente. no, o sea, O no son tan tienen gluten. procesados que igual tienen un efecto secundario. Eso, el hecho de que, Ah, o ok, sea, para mí el ya. mensaje es, el hecho de que no tenga gluten no significa que Que es sea saludable. saludable, Hay ya que entiendo. leer el etiquetado y leer que sea pocos ingredientes, que sean, por ejemplo, no es igual que tú digas, un pan gluten free, lees los ingredientes y es trigo sarraceno y bicarbonato, tú dices esto es saludable, dos ingredientes, poquito, a que leas un pan que tiene como 10 ingredientes y tiene azúcar, leche, grasas refinadas. Entonces tú dices, no, vale, o sea, yo eso lo puedo comer de emergencia, ¿sí? Yo sí me compro un pancito de esos bien procesados si quiero hacerme una hamburguesa y me provoca, ¿sí? Eso yo lo hago, pero esporádico. Mi día a día es natural, como te digo, y así es la recomendación que yo le doy a mis pacientes celíacos. Qué bueno que Comer lo natural. dices, porque en esta onda de alimentación saludable, uno va al supermercado y uno cree que con que diga gluten free ya es suficiente. Es importante leer cuál es el contenido, con qué se hizo ese producto.
las etiquetas. Correcto. Y saber que primero en el supermercado tienes que pasar por la parte de la proteína, vegetales, por todo lo que casi tú pudieras agarrar directamente de la naturaleza sin pasar por un procesamiento. Y de último, ir al pasillo de los procesados o de los empaquetados, ya es más como, hay un antojito que tengo, ay, déjame un día especial hacer esto, pero no al revés. Mucha gente se va directamente al pasillo gluten free. Yo me quedo alarmada de todo lo que hay ahí, ¿no? Entonces, con eso hay que tener muchísimo cuidado, porque aquí el hecho es evitar el agresor, que es el gluten, pero eso es el mínimo que tú tienes que hacer para ti. Tú tienes que tener una vida óptima con una alimentación saludable. Ahora, esto aplica para las personas celíacas, pero las personas en su día a día deberían también evitar el gluten. ¿Es nocivo para la salud? Mira, en NutriWise nosotros hemos estudiado muchísimo el gluten y nuestros pacientes son muy poquitos los que somos celíacos. La mayoría son sensibles al gluten, no celíacos. Y eso se puede conocer a través, primero, de hacerte los exámenes genéticos. Para mí, yo insisto en esta prueba porque conociendo tu genética, si tú tienes la genética de la sensibilidad al gluten, tú vas a saber qué hacer con respecto al consumo de gluten. Si no tienes ningún gen, está bien, no hay un riesgo genético, pero si tú estás dentro de ese 40%, ¿tú crees que deberías de seguir consumiendo harinas, así sean de masa madre, así sean no sé, traídas de no sé qué país, todo orgánico? No importa, pero va a tener gluten. El cuerpo con una genética de la sensibilidad al gluten no puede procesar adecuadamente eso y en algún momento se puede disparar. Entonces, uno, conocer la genética te va a ayudar a ti saber si vas a comer gluten una vez al mes, una vez a la semana, o vas a seguir con tu rutina de consumirlo todo el tiempo, todos los días, ¿ok? Eso por lo primero. También hay exámenes de sensibilidad al gluten que ya te están midiendo. Mira, si tu cuerpo está generando una inflamación cuando consumes este alimento. Ese es otro examen que deberíamos de hacernos porque, insisto, estamos hablando de un alimento que se consume todos los días, Ahora, no de ¿cómo algo que hacer? consumes esporádico. Claro, que está en la dieta diaria. ¿Cómo hacer, por ejemplo, las madres que nos están viendo en este momento para ayudar a sus hijos que tienen esta condición y van a fiestas? ¿Cómo evitar que ellos consuman dulces? Para los niños que son celíacos, la dieta es súper estricta, ¿ok? O sea, y los niños celíacos se portan muy bien, ¿ok? Eso sí es, Tan se bello. portan muy bien porque los niños celíacos, o sea, hay que educarlos, hay que mira, esto en tu intestino y te inflama, mira cómo te sentías antes, aparte que los niños antes de ser diagnosticados se sienten muy mal, ellos no es que están bien y los diagnostican, ellos se sienten muy mal y ellos Claro. ya reconocen que eso les hace mal, entonces de repente quien se siente mal es uno como madre por ver al niño que no come dulce, pero el niñito, pues llévale otras alternativas. Antes de ir a una fiesta que esté llenito, que ya haya comido, y tú le llevas alguna chuchería o llevas para compartir algo que él pueda comer. Es muy importante comunicar a las mamás, a las amigas, a la gente en el colegio que el niño no puede comer ciertos alimentos. Pero lo principal es educar al niño y decirle que eso le hace daño y que es algo que no le hace bien al cuerpo, más que decirle nunca más puedes comer esto, Ujú. no, es que Sí, él lo explicarle. comprenda y lo acepte de una buena manera, sí. Y es peor, como en mi caso, que a los 30 años fue que me diagnosticaron la celiaquía y yo, ¿cómo puede ser que ya yo no pueda comer nunca, comer una pizza con gluten? ¿Cómo puede ser? Pues ahí el cambio es muy grande, pero capaz para un niño que toda su vida ha estado sin gluten y ya conoce las alternativas. Claro. Y en este presente, que hay buenas, o sea, hay alternativas que son mucho más ricas sin gluten, puede ser más sencillo. Carol, ¿qué ha sido lo más difícil para ti como adulta, nutricionista, hacer esa transformación de la alimentación? Para mí lo más difícil es viajar y a nivel social. En casa yo soy feliz comiendo natural, como te digo, pero el problema real del celíaco no es no comerte el gluten, porque tú puedes evitar el pan, tú puedes evitar la pasta. El problema del celíaco es la contaminación cruzada y eso nos perturba. Eso es como, ¿Qué es es un eso? miedo. La contaminación cruzada es que el alimento que tú te estés comiendo tenga pequeñas trazas de gluten por una mala manipulación en la cocina, en el procesamiento del alimento, que si por ejemplo hicieron una pasta con gluten y con la misma cuchara revolvieron tu pasta sin gluten, realmente tu alimento no tiene gluten per se, pero se contaminó. Entonces, en muchas personas las trazas afectan. Y es algo que siempre nos lo dicen a los celíacos, cuidarse de las trazas. Entonces, para mí, el mayor reto
es a nivel social estar segura que, no, que mi alimento no tiene trazas. Yo de igual manera, siempre después de salidas, tengo como un kit de emergencia, ¿ok? Que consiste en suplementos que a mí me ayuden a mejorar mi respuesta inmunológica, a no inflamarme tanto, enzimas digestivas, vitamina D, lactoferrina, entre otras cosas. Pero como que tengo mi kit de emergencia, pero yo creo que en todo celíaco esa es el mayor desafío. Ya para finalizar, 3 recomendaciones que puedas compartir para las personas que nos están viendo y que sientan que puedan estar padeciendo los síntomas de esta enfermedad. Ok, uno, en mi caso, yo nunca creí que iba a ser celíaca hasta que lo fui. Nadie en mi familia lo es. Entonces, si has tenido condiciones, una historia de vida con malestar intestinal, con la pancita un poquito inflamada, o los nenes que tienen esa pancita, o incluso estreñimiento, porque no te va a dar clásicamente una diarrea, te puede dar estreñimiento. Si has tenido malestar intestinal, no te quedes con un gastroenterólogo que te diga que eso es psicológico o que es colon irritable. Tú te vas a ir a hacerte descarte inmediatamente de la condición celíaca, porque puede estar ahí rajuñándote ahí, ¿ok? Conocer tu genética es fundamental, porque no necesitas ser celíaco para manifestar síntomas. Hay muchos no celíacos que manifiestan síntomas con el consumo de gluten, ¿ok? No siempre creas que eres celíaco, puede ser sensible al gluten y no es menos grave que la celiaquía, ¿ok? Va a tener muchas consecuencias en el cuerpo también. Y la tercera es que siempre busques comer como natural, como paleolítico, como lo que genéticamente estamos hechos para comer, que es como la caza, la recolección, alimentos naturales. Ese tiene que ser el predominio de tu dieta. Si tu dieta se basa en cosas del supermercado, en algún momento te va a aparecer no la celiaquía capaz, sino cualquier otra condición de salud. Y la idea es prevenir a futuro y que hoy tú tengas una vida plena, con energía y bueno, y con buena salud. Carol, gracias por acompañarnos y compartirnos esta doble experiencia como profesional de la nutrición y también como paciente de la enfermedad. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Chao. Estábamos conversando el día de hoy con Carol Rodríguez. Ella es nutricionista, poniéndonos al día sobre estos temas de interés relacionados con la salud y en este caso cómo obtener el bienestar.